¿Estás de acuerdo con que grabemos, Gregorio, no? Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, bueno, bienvenidos de vuelta al Seminario de Probabilidades de Chile. Es un gusto tenerlos a todos otra vez. Hoy nos va a dar una charla Gregorio Moreno, que es de la Universidad Católica de Chile, bueno, colega mío, que nos va a hablar de ecuaciones de Burgers acopladas. Todo tuyo, Gregorio. Muchas Muchas gracias por gracias. venir. ¿Cuánto tiempo tengo? Son, sí, sí, una hora. Si querés, un poquito Ah, menos y otro rato, dejamos sí. 5 para preguntas. ¿Vale? Probablemente menos. Ok. Muchas gracias por la invitación. Este es un trabajo conjunto con Jan Butelman, que está acá en la sala, que es mi estudiante de magíster. Y es un trabajo que esperamos someter dentro de las próximas semanas. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar reescalamiento de modelos discretos hacia un sistema de ecuaciones de Burgers acoplado. Entonces, esta es la ecuación, es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas. WK es un ruido blanco, WK es una familia de ruidos blancos independientes. Y bueno, es una ecuación de tipo ecuación del calor estocástica, salvo que hay un término no lineal que está dado por la derivada de los productos de las distintas componentes de esta ecuación. Si miramos una sola componente, si tenemos simplemente una ecuación para un U, y la no linealidad sería la derivada espacial de U cuadrado, y recuperamos la ecuación de Burgers acoplada común y corriente. Esta ecuación uh, aparece una diversidad de contextos, pero últimamente ha sido bastante relevante porque corresponde a una ecuación para la derivada de KPZ, la derivada espacial de KPZ. Y en este contexto acoplado también se puede ver como una ecuación, un sistema de ecuación para la derivada espacial de soluciones de una ecuación de KPZ acoplada. Entonces ya les voy a decir de dónde surgen estas ecuaciones, porque dónde aparecieron. Pero primero alguna advertencia, ¿no? Si yo saco la no linealidad, me quedo con un sistema de ecuaciones del calor con ruido aditivo, y de hecho se desacoplan porque el único acople entre ecuaciones está en el término no lineal. Y bueno, una vez que remuevo esta no linealidad, me queda una ecuación que tiene una solución completamente explícita, y uno puede demostrar que la solución es hölderiana de cualquier parámetro menor que menos un medio. Por lo tanto, las soluciones son distribuciones, son genuinamente distribuciones. Agregar un término no lineal no va a afectar, no va a mejorar en nada la regularidad de las soluciones, y por lo tanto nos encontramos con el problema de que este producto UI u J en principio está mal definido, y hay que desarrollar una teoría de existencia y unicidad ad hoc para esta ecuación. Entonces, lo primero en proponer una teoría fueron Funaki y coautores, por ahí por el año, bueno, ahora unos 5 años más o menos, en el contexto de las distribuciones paracontroladas, y en el caso en que la variable espacial vive en el toro unidimensional. Entonces, en ese caso tenemos existencia y unicidad. Entonces, lo que demostraron ellos también es que si los coeficientes satisfacen una cierta condición que llaman condición trilineal, entonces el sistema de ecuaciones Burgers acoplada admite una ley estacionaria que es producto de ruido blanco independiente. Esto significa que si yo echo correr la ecuación con esa condición inicial y saco una foto en cualquier tiempo dado, lo que voy a ver es que cada componente distribuye como un ruido blanco, y estos ruidos blancos son independientes entre sí. Pero hay que tener un cuidado, eso no significa que la dinámica es trivial, porque si bien para cada tiempo fijo veo ruidos blancos independientes, la evolución temporal está completamente correlacionada. Las correlaciones del modelo son muy complicadas. ¿Okay? Entonces no hay que perder eso de vista, ¿no? En ningún caso esta ley inicial vuelve un problema trivial, no hay correlaciones escondidas muy complicadas. Entonces, a nosotros nos interesa particularmente este caso estacionario porque vamos a trabajar dentro de la teoría de solución de energías, que son válidas esencialmente en equilibrio.
Esta teoría fue desarrollada por Guinelli Perkowski, ah, por ahí por el año 2016 en el caso de una sola ecuación, y un poco después para sistemas acoplados que satisfacen la condición trivial. Y en este caso, de nuevo, las soluciones de energía se pueden plantear sobre todo a la recta real y uno tiene existencias, pero la unicidad hasta ahora es sabida solamente en el toro unidimensional. Para una sola componente se sabe que las soluciones son únicas sobre toda recta real. Para sistemas acoplados, genuinamente acoplados, no se sabe aún si hay una solución única en toda la recta real. Entonces, ¿por qué esta diferencia entre el caso acoplado y el caso que hay una sola ecuación? En el caso en que hay una sola ecuación, está la transformación de Kolmogorov, es decir, se puede relacionar esta ecuación con la ecuación estocástica del calor, para la cual sí se sabe que hay unicidad. Una vez que los coeficientes de acoplamiento son generales, no hay una transformación de Kolmogorov y se pierde como esa comparación, digamos. No se puede hacer algo así como, bueno, demostremos que todas las soluciones de energías son la solución de Kolmogorov. Eso no se puede hacer en este caso. Entonces, nos Gregorio, interesamos en... Sí, no sé si puedo interrumpir con una pregunta, pero sí, adelante. bueno, ¿qué significa esta condición trilineal? ¿Tiene Sí, alguna sí. intuición de por qué a uno le puede interesar considerar eso? Cuando vayamos a los modelos discretos, va a aparecer como de manera bien explícita. Ok, Explícita entre comillas. ya, ok, gracias. A nosotros nos interesa la solución de energía, o digamos es bastante conveniente porque es una teoría que es bien amena para demostrar convergencia de modelos discretos. No necesita de estimaciones tan elaboradas y es bien robusta. A partir del momento que tenemos un modelo discreto que tiene leyes estacionarias como bien explícitas y manejables, se puede echar a andar la teoría. Los objetivos de hoy entonces son dos. El primero es encontrar una discretización espacial de estos sistemas de ecuaciones con medida estacionaria uh, amigable. Entonces, la discretización espacial nos va a llevar a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, estocásticas acopladas, y básicamente lo que queremos hacer es forzar que tenga las leyes de equilibrio más sencillas posibles, que son gaussianas independientes, y eso nos va, digamos, vamos a entrar en la problemática de cómo discretizamos el término lineal. Eso va a ser todo el meollo del asunto. Y luego les voy a mostrar un teorema de convergencia que nos dice que este sistema, esta discretización efectivamente converge hacia las ecuaciones continuas. Y el plan es el siguiente. Voy a partir con motivaciones físicas y pongo física entre comillas, porque esencialmente vamos a hablar de sistemas de partículas que siguen siendo modelos matemáticos, caricaturas. Pero sí vamos a hablar de técnicas un poco terroristas que usan los físicos en las cuales aparecen estas ecuaciones de Fourier acopladas. Y les voy a dar algunas referencias y literatura de modelos que sí son físicamente más relevantes o más concretas, más cercanos a fenómenos reales. Luego les voy a presentar el modelo, la discretización que encontramos. O sea, en el caso de una ecuación, esto ya es conocido, el modelo Sasamoto-Spon, del cual he hablado un par de veces, y acá son modelos similares. Y luego vamos a hablar de la convergencia de la ecuación de Fourier acoplada, vamos a hablar de la convergencia a la solución de energía, por lo tanto les voy a tener que hablar de qué se trata. Entonces vamos a las motivaciones físicas, entre comillas, y vamos a hablar de TASEP. Entonces TASEP es uno de los sistemas de partículas más sencillos que existen. Se trata de un sistema de marchas aleatorias acopladas sobre Z. Entonces cada marcha aleatoria salta a la derecha con tasa 1 y no hay saltos hacia la izquierda, pero salta a la derecha siempre y cuando el sitio de la derecha no esté ocupado por otra partícula. Si hay una partícula en el sitio de la derecha, entonces el salto se suprime y eso produce un acoplamiento bastante fuerte entre las marchas aleatorias. No obstante, es un sistema de partículas bastante estudiado, uno de los más comprendidos, y se sabe que hay una familia de leyes de equilibrio que son simplemente Bernoullis independientes,
indexadas por el parámetro ρ, que es la densidad de partículas. Entonces, de nuevo, eso significa que si iniciamos el proceso con una condición inicial Bernoulli, independiente, si sacamos una foto en cualquier instante de tiempo, vemos de nuevo Bernoulli independiente, pero por supuesto la evolución temporal del proceso tiene correlaciones muy complicadas. Y los físicos se interesan en las correlaciones de este modelo, ¿no? Entonces, simplemente la correlación entre la variable de ocupación a tiempo t en el sitio j y la variable de ocupación en el origen en el tiempo c, ¿no? Entonces, con variable de ocupación me refiero a que eta tj vale 1 si hay una partícula en el sitio j en tiempo t y 0 si no. Entonces, ¿qué podemos decir? Estas correlaciones son bastante complicadas, ¿no? Pero hay algunos cálculos elementales que nos dan algunas luces. Por ejemplo, podemos mirar esta correlación y pensar que son como medidas, ¿no? Estas correlaciones son positivas, entonces, ¿qué tal si las sumamos sobre J? Y uno se da cuenta de que no dependen del tiempo, ¿no? La masa total no depende del tiempo, y se puede calcular en este caso, es igual a ρ por 1 menos ρ, que vamos a denotar como chi, y esto es lo que los físicos llaman la susceptibilidad. Bueno, la masa entonces no depende del tiempo. ¿Qué tal el promedio con respecto a esta medida? Entonces, si lo normalizamos por chi, de nuevo es algo que se puede estudiar, y vemos que el promedio es balístico, ¿no? Se mueve a una velocidad j', donde j' no es igual a ρ por 1 menos ρ, y de hecho, es algo así como un flujo, una corriente macroscópica correspondiente al modelo. Entonces, con un poco de ingenuidad uno puede pensar que, bueno, este STJ es algún tipo de medida, ¿no? Uno puede pensar que si fuese unimodal, entonces como que la cima de esta cosa se está moviendo balísticamente con velocidad J', pero estos cálculos ingenuos no nos dicen cuál es la forma de este fantasmita que se desplaza, y tampoco cuál es el ancho, o cómo depende del tiempo. Ahora, para este caso preciso de Tassel, y para un puñado de otros sistemas de partículas, resulta que hay fórmulas explícitas para las correlaciones. Explícita no significa sencillas, son fórmulas extremadamente complicadas, pero se puede realizar algún tipo de análisis asintótico muy preciso que nos permiten realmente decir cuál es la forma asintótica de estas correlaciones. Y se ve más o menos así, no voy a entrar en los detalles. Entonces se ve que efectivamente son algún tipo de fantasma que se mueve con velocidad j', y la forma del fantasma está dada por una función explícita que llamamos fkpz, que no es gaussiana, no es para nada gaussiana, y además hay un factor de escala que depende del tiempo, como t a la menos 2/3, con una constante nueva que es explícita, que está dada en términos de la susceptibilidad y de la segunda derivada del flujo. Entonces esto es algo que se conoce hace bastante tiempo, que ha sido demostrado con varios grados de rigor, hasta donde tengo entendido. Los primeros cálculos aparecieron en trabajos de Fraunhofer-Spohn, después Ferrari-Spohn, después Bike-Ferrari-Pochet, que esto es completamente matemática, y estoy seguro de que hay referencias más actuales de las cuales no estoy enterado. Bueno, ahí Daniel es la persona que nos podría contestar exactamente dónde encontramos los resultados más al día. Entonces, de nuevo, esto funciona acá porque tenemos información muy precisa sobre las correlaciones, tenemos fórmulas, y esto no es válido en general. Entonces, cuando tenemos un proceso un poco más complicado, tenemos que hacer otra cosa si queremos averiguar la asintótica y las correlaciones. Y les voy a hablar ahora de una aproximación que hacen los físicos, y que si bien no es rigurosa, en principio es aplicable a situaciones mucho más complejas. Entonces, lo que vamos a hacer es primero definir un perfil de densidad macroscópico. Entonces, esto correspondería a mirar el límite hidrodinámico de esta cosa, que para el caso de Tassel y para muchos sistemas de partículas es algo que se puede hacer. Y este perfil de densidad macroscópico satisface una ley de conservación, que se escribe de la manera siguiente, que depende de este J, que es exactamente
esta corriente que escribí 2 pizarras más arriba. ¿Ok? Entonces, esto nos cuenta toda la historia, esto es una cosa determinista, entonces no nos va a decir nada de las correlaciones. Lo que podemos hacer es ir a un grado de precisión mayor y mirar las fluctuaciones en torno al límite hidrodinámico. Entonces, bueno, en el caso de equilibrio, este perfil de densidad no tiene ninguna gracia, es simplemente constante ρ. Entonces, miramos las desviaciones en torno a ρ que llamamos U, y que hacemos muy ingenuamente, expandimos la ley de conservación anterior a primer orden. Entonces los físicos lo que hacen, bueno, no se quedan solamente con la expansión de grado 1, sino que saben que hay que agregar un término de disipación y ruido, que es lo que de todas maneras uno obtendría si mira fluctuaciones en torno al límite hidrodinámico, y nos da esa ecuación de ahí, que es simplemente una ecuación del calor estocástico con ruido aditivo y con un término de transporte, que es una cosa completamente explícita. Y esto se resuelve, uno puede hacer cálculo de correlación y se da cuenta que las predicciones que uno obtiene con esta aproximación no calzan con lo que uno sabe de los cálculos explícitos. ¿Okay? Esto es gaussiano, no tiene nada que ver con KPZ, así que no funciona. Bueno, ¿qué puede haber fallado? Puede ser que nuestra expansión de Taylor no fuimos hasta el grado suficiente, entonces agregamos un grado más, ingenuamente, entonces agregamos un término cuadrático donde la constante corresponde a la segunda derivada de este flujo, y nos da una ecuación de Burgers. Y parece un muy mal negocio porque partimos de un sistema de partículas que se puede escribir en palabras muy bien y terminamos con esta ecuación que es mal planteada. Pero los físicos saben calcular cosas acá, qué sé yo, se van al mundo de Fourier, en el que las cosas son un poco más amigables y hacen cálculos que no son completamente rigurosos, pero que sí les permiten hacer predicciones. Y eso es lo que sabían hacer antes de que aparecieran estas fórmulas demostradas matemáticamente. Y aquí calza. Okay. Entonces, es algo que no se hace para TASEP tenemos las fórmulas explícitas, pero es algo que es mucho más robusto, ¿no? Aquí no recurrí tanto a cosas explícitas del sistema partícula. Por supuesto, es una estafa porque hasta donde yo sé no se obtiene Burgers a partir de TASEP. Para obtener Burgers se necesita algún tipo de asimetría que hay que calibrar junto con el rescalamiento del sistema, pero bueno, da las predicciones correctas. Y eso es lo que se puede generalizar. Entonces, esto funciona en este caso, funciona para un sistema de partículas con un tipo de partícula y funciona también porque hay una cantidad conservada, que es la densidad de partículas. Entonces, en el caso en que hay partículas de varios tipos, o en el caso en que hay más de una cantidad conservada, hay que hacer otra cosa, ¿no? Esta aproximación ingenua no funciona. Situaciones de interés en las que nos topamos con estos contextos diferentes. Bueno, primero gases con cada componente. Entonces, ¿qué tal si en vez de mirar un proceso de exclusión con un tipo de partícula, miramos un sistema de partículas con varios tipos de partículas? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y hay otro contexto en el que no es multipartícula, aparentemente, que son las cadenas anarmónicas. Entonces, las cadenas anarmónicas las podemos pensar como un sistema de pelotitas que viven sobre la recta real, que están caracterizada por su posición QJ y por su momento PJ, y la dinámica está dada por un hamiltoniano que tiene un término de energía, un medio por el cuadrado del momentum, y un término de interacción dado por un potencial, ¿no?, que acopla partículas vecinas. Y esto tiene una historia muy larga, ¿no? Estos sistemas aparecieron al menos en los tiempos de Fermi, Pasta y Ulam, para unos potenciales bien específicos. Y en este caso hay tres cantidades conservadas que son el estiramiento, ¿no?, la distancia entre partículas contiguas, el momentum y la energía. Y entonces veamos cómo aparece Burgers en este contexto. Y vamos a discutir gases con cada componente, que es el contexto más sencillo. Y acá voy a estar siguiendo una discusión que aparece en un artículo de Ferrari, Sasamoto y Spohn. Ya les voy a dar la referencia. Entonces ahora consideramos partículas de distintos tipos, no hay cada tipo distinto, donde alfa indexa el tipo de partícula, y tenemos una cantidad, digamos, numerable de partículas de cada tipo. Voy a suponer que ya construimos
el sistema partícula en toda la recta. Y las partículas dan salto a primeros vecinos con ciertas tasas que no voy a explicitar, pero lo único que vamos a pedir es que las tasas sean locales e invariantes por traslación, y eso, bueno, matemáticamente nos permite construir los procesos, y también nos permite esperar o soñar con tener leyes estacionarias producto. Entonces vamos a tener variable de ocupación, una variable de ocupación por cada tipo de partícula, que es simplemente la cantidad de partículas en cada sitio, y en situaciones genéricas vamos a tener una ley de equilibrio producto que está caracterizada por la densidad de cada tipo de partícula. Acá la densidad es un vector, nos vamos a pedir que las partículas de tipo A tengan densidad ρ A, y queremos estudiar las correlaciones. Entonces ahora las correlaciones, bueno, son más complicadas porque queremos también estudiar correlaciones entre partículas de distintos tipos, pero tienen como la misma pinta que lo que teníamos en los sistemas anteriores. Entonces, de nuevo, lo que hacen los físicos es decir, vamos a mirar fluctuaciones en torno al límite hidrodinámico. Entonces, a nivel microscópico tenemos como una suerte de ley de conservación, ¿no? La dinámica está dada por corrientes, que, de nuevo, en una situación genérica, en una situación perfecta, estas corrientes van a tener un promedio que está dado por algún tipo de flujo macroscópico J alfa, que depende de las densidades, pero depende en principio de todo el vector de densidad. Y uno se esperaría que a nivel de límite hidrodinámico uno tenga una ley de conservación. Uno puede hacer una primera linealización, siempre, todavía a nivel determinista, uno puede linealizar esta corriente J y aproximar a grado 1, ¿no? con esta matriz de derivadas de la corriente. Y uno puede hacer cierto cálculo explícito, y lo que uno dice acá es que uno puede esperar que de nuevo los pics de estas correlaciones viajen balísticamente con velocidades v sub alfa, donde los v sub alfa debieran ser los valores propios de esta matriz A. Entonces sigamos con el programa de los físicos, ¿no? Que es mirar fluctuaciones en torno al límite hidrodinámico. Sabemos que la aproximación gaussiana falla para sistemas con un tipo de partícula, no hay ninguna razón por la cual resultaría en este caso. Buscamos una aproximación de orden 2, y ahora el término cuadrático está dado por el hessiano de la corriente. Los físicos hacen una cosa más, que es diagonalizar esto. Entonces diagonalizan la matriz A, y ahora les da un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas acopladas para estas transformadas de U que llaman modos. Y esto es un poco más simpático porque uno ve que los modos sí viajan a velocidad de sub alfa. Y de nuevo, es una cosa complicada, no es una ecuación. Aquí sí llegamos a las ecuaciones de Burgers acopladas, tan mal planteadas y todo lo que uno quiere, pero los físicos pueden hacer algunos cálculos, y dentro de las cosas que pueden decir es que si algún modo tiene una velocidad de alfa distinta a las demás, se les acopla y sigue un comportamiento de tipo KPZ. Pero si las velocidades son iguales, entonces no son de tipo KPZ, o sea, tienen otra forma. Entonces, esta discusión la saqué de un artículo de Ferrari y Sassamoto Spon del año 2013, donde estudian gases con partículas de distintos tipos. Y bueno, si fijan, estas aproximaciones aparecen estas matrices D tilde, B tilde, D y B, que son cosas que ellos sí saben calcular en al menos un ejemplo concreto de gases que se miran un ejemplo concreto de tasas de salto. Para cadenas anarmónicas hay artículos de más o menos la misma época, de Mendel y Spohn y Spohn. En el artículo de Mendel y Spohn se enfocan justamente en esta cadena de Fermi-Pasta Ulam, donde el potencial tiene un término cuadrático, un término cúbico y un término cuártico. Y esto es física, es una discusión bien heurística. Ahora, yendo a la física más propiamente tal, estas ecuaciones, hasta donde yo sé, aparecieron a principios de los 90 en trabajos de Ertas y Kardar, donde estudiaban interfaces aleatorias de tipo polímeros o líneas de vorticidad. A fines de los 90 reaparecieron una serie de contextos como dinámica de cristales, turbulencia en magnitud hidrodinámica, sedimentación de suspensión de coloides. Solo escribo estas referencias para darles contexto, no voy a aceptar ningún tipo de pregunta
con respecto a esta transparencia simplemente porque no las puedo contestar. Pero ahí está. Ok, entonces vamos a nuestra primera contribución con Jan, que fue encontrar discretizaciones de esta ecuación, encontrar sistemas de ecuaciones diferenciales estocásticas ordinarias acopladas con leyes estacionarias explícitas. Entonces recordemos lo que pasa para una sola capa, una sola ecuación de Burger. La discretización era conocida desde los años 90, ¿no? Fue introducida o rescatada por César Montespan, bien apareció un poco antes. Entonces recuerden que tenemos que discretizar una segunda derivada, tenemos que discretizar un término no lineal y tenemos que discretizar la derivada espacial del ruido blanco. Entonces para el ruido y para el laplaciano, para la segunda derivada, la discretización es bastante evidente. Discretizamos la segunda derivada como un laplaciano discreto y discretizamos el ruido como incrementos de brownianos independientes. ¿Y qué hacemos con el término no lineal? Entonces, lo primero que a uno se le ocurre es poner u sub j al cuadrado, y eso funciona maravillosamente bien. Probablemente uno pueda demostrar incluso convergencia a la ecuación de Burger. El problema es que la ley de equilibrio no es explícita. Con eso no estoy diciendo que no la haya, estoy diciendo que no es explícita y probablemente no es manejable. Y acá está el meollo del asunto, ¿no? Para encontrar un sistema discreto que tenga leyes estacionarias amigables, hay que discretizar la no linealidad de manera muy precisa. Y en este caso se hace de la manera siguiente: no miramos su j cuadrado, sino que miramos su j cuadrado más uj más 1 al cuadrado y un término de interacción entre sitios vecinos. Si uno lo hace, uno puede demostrar que si uno inicia este proceso, esta cantidad infinita de procesos acoplados con gaussianas independientes, uno se mantiene con gaussianas independientes para siempre. Bueno, ¿qué hacemos cuando queremos discretizar un sistema de ecuaciones Burger acopladas? Los laplacianos se discretizan de la manera usual, ¿okay? Laplaciano discreto. El ruido va a seguir siendo incrementos de brownianos independientes. Ahora, en cada capa, ¿no? Para cada componente, vamos a sortear brownianos independientes. Entonces, los brownianos son completamente independientes en la ecuación que estamos discretizando e independientes en los sitios. Y la pregunta entonces es de nuevo, ¿qué hacemos con el término no lineal? Entonces, para el término no lineal vamos a mantener esta estructura de gradiente, ¿no? De diferencias de no linealidad, de términos no linealidades que dependen localmente en las variables UJ, acá en UKJ. Y hasta acá llegó la parte linda de la historia, porque el modelo es muy desagradable. Entonces recordemos que en la ecuación de Burger acoplada hay un término UKJ al cuadrado, que sabemos cómo discretizar. El WK es simplemente la discretización de César Montespan, ¿no? Esta es la autointeracción, es el UK cuadrado que aparece en la ecuación para UK. Entonces, para agregar las otras no linealidades tenemos que ir discretizándola una a una. ¿A qué me refiero? En la ecuación de Burgers hay un producto UK por U sub K más L, y eso lo vamos a discretizar con estos B sub K. Pueden aparecer cuadrados de otras componentes, y esto las vamos a discretizar con estos R sub K, y pueden haber términos UK', UK', ¿no? Producto de dos U, de otras componentes, ¿no? Distintas de la componente K, y eso las vamos a discretizar con P. Y de nuevo aparecen unos coeficientes frente a todos estos términos no lineales, y vamos a ver que los coeficientes se tienen que relacionar entre sí. Entonces, ¿qué son estos WBRP? Son estos que están acá. El W es exactamente lo que nos entrega César Montespan, y los demás son lo que son, y no es algo que hayamos escogido arbitrariamente, sino que es algo que tuvimos que obtener, tuvimos que adivinar.
De nuevo, podríamos haber discretizado esas no linealidades de manera completamente ingenua, pero no habría resultado en el sentido de que no habríamos encontrado leyes de equilibrio amigables. Entonces vamos a esta relación entre los coeficientes que justamente tiene que ver con la pregunta de Daniel, qué significa la condición trilineal. Y no es que nosotros hayamos postulado este modelo de esta forma, sino que nosotros queríamos leyes gaussianas y tuvimos que buscar el modelo. Y en esa tarea de buscar el modelo, tuvimos que encontrar las condiciones sobre los coeficientes. Entonces, estas son las condiciones que encontramos. Entonces, hay una ligación entre los beta y los gamas que nos dicen la cosa siguiente. El beta pondera estos B, que son los términos de interacción de UK con otras componentes. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que para obtener leyes estacionarias, cada vez que introducimos este tipo de interacción, una interacción entre UK y UK más A, tenemos que ir a la ecuación para UK más A y agregar un UK cuadrado con la ponderación correspondiente. Es decir, cada vez que yo agrego una interacción en una ecuación, tengo que compensarla en otra ecuación justamente para mantener esta estacionalidad. Y cuando agrego una interacción en la ecuación para UK entre dos componentes que son distintas a UK, entonces tengo que compensarla dentro de la misma ecuación y en la ecuación para UK menos A. Entonces, cuando yo miro la ecuación continua, esta compensación no la veo, ¿no? Porque el producto UI-UJ es igual al producto UJ-UI, pero cuando discretizo estoy discretizando de manera distinta en ambos casos, por lo tanto sí tengo que ser cuidadosa en esas compensaciones. Entonces, si escojo la discretización de la manera que les mostré antes, con estos coeficientes que satisfacen estas condiciones, entonces sí, el producto de gaussiana independiente es estacionario. Entonces acá, ¿cómo encontramos el modelo? A mano, okay, completamente a mano. Entonces, ¿cómo uno procede? Por el criterio de Echeverría. Es decir, yo sé que mu es la ley estacionaria en mi proceso siempre y cuando cada vez que integro el generador del proceso aplicado a f, promediado con respecto a la medida que yo quiero que sea estacionaria, eso me da 0. ¿Okay? Entonces, si mi candidata a medida estacionaria satisface esta identidad para f en un conjunto suficientemente grande de funciones, entonces gané. Sé que mu es estacionario. El generador de nuestro proceso es algo explícito. Cuando empezamos a hacer estos cálculos, todavía no sabemos lo que es la no linealidad. Eso es realmente la incógnita. Aquí yo fijé lo que yo quiero que sea la ley estacionaria y tengo que encontrar B. Tengo que encontrar el término no lineal. Entonces, la parte simétrica del generador es esto que está acá. No tiene ningún acople entre los distintos componentes. Este es simplemente el generador de una familia de ecuaciones diferenciales de calor discreta independiente, que sabemos que tienen leyes estacionarias gaussianas. Y la parte simétrica está dada por esto que está acá, y simplemente ella carga con toda la no linealidad y nada más. Entonces, resulta que la parte simétrica anula siempre, o sea, siempre hace cumplir este criterio de Echeverría, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy simple, que el adjunto de S, el adjunto de S con respecto a la medida de Lebesgue anula la densidad. ¿Okay? Es un hecho completamente general. Yo reescribo mi candidata a medida estacionaria como una densidad por la medida de Lebesgue. Le cargo la parte simétrica del generador a la densidad y la anulo. Listo. Pero para la parte antisimétrica no es cierto. O sea, no es cierto en general que la parte antisimétrica anule la densidad, o su adjunto, con respecto a la medida de Lebesgue, anule la densidad. Ni siquiera es cierto para el modelo Sasamolo-Swan. Pero usando integración por parte gaussiana, uno sí puede como factorizar esta f y se queda con una suma atroz que involucra el término no lineal, que es una incógnita, y uno busca el b de modo que esto se anule,
No hay ningún secreto, lo que uno tiene que hacer es am, arreglárselo, definir B para que esta suma sea telescópica. Y esa es toda la dificultad. Entonces, ¿cómo funciona eso? Funciona como arreglar una cañería de cobre en un edificio viejo. Es decir, agrego un término que yo quiero que esté ahí, y esta cosa no es telescópica. Para hacerla telescópica tengo que agregar otros términos, tengo que parcho la fuga en mi cañería y se me producen dos fugas más, tengo que ir a parcharla, me producen otras fugas en otras partes y uno espera que ese proceso se acabe en algún momento y es prueba y error más o menos informado y uno llega a lo que le mostré anteriormente. Entonces le muestro otra vez el término lineal. Entonces lo único que quiero que recuerden es que el término lineal es una ponderación de polinomios cuadráticos en las variables UKJ. Aparecen algunos UKJ al cuadrado, pero generalmente uno mira producto en términos contiguos, e incluso en componentes contiguos. Que de aquí en adelante realmente no va a importar cuál es la forma de la no linealidad. Muy bien. Entonces ahora les voy a hablar de la convergencia de la ecuación de Burgers-acoplada. Les enuncio directamente el resultado. Entonces vamos a mirar el campo de fluctuaciones de estos procesos. Recuerden que converge a distribuciones, ¿no? Las soluciones de la ecuación de Fourier acoplados son distribuciones, por lo tanto no vamos a mirar los procesos directamente, sino vamos a mirar cómo actúan sobre funciones test. Y el reescalamiento va a ser difusivo en tiempo y espacio, es decir, voy a acelerar el tiempo por n cuadrado y tengo que reescalar el espacio por n. Ahora, si fijo el tiempo, bueno, yo sé que esto de acá son gaussianas independientes, entonces para tener alguna chance de que esto converja a algo, tengo que reescalar por n a la 1/2. Y si fijo el tiempo, bueno, sabemos que esto va a converger hacia una gaussiana de varianza la norma 2 de la función test al cuadrado. De modo que a menos para tiempo fijo, esta cosa tiene que converger a un río blanco. El resultado es el siguiente. Para obtener convergencia tenemos que matar la parte no lineal del modelo César-Motospon acoplado de manera muy precisa. El epsilon que estaba ponderando la parte no lineal tiene que reescalarse como n a la menos 1/2. Y cuando hacemos esto, el campo de fluctuaciones converge a la solución de la ecuación de César-Motospon acoplado y la no linealidad es de este tipo. Entonces acá la estoy escribiendo con más detalle. Recuerden que la primera diapositiva que les mostré, escribíamos el término lineal con estos gamas mayúsculas que satisfacían la condición lineal. Y ahora simplemente están detallados dependiendo del tipo de interacción que estemos mirando. Entonces, la relación entre los coeficientes alfa, beta, gamma y lambda son las que les mostré anteriormente. ¿Okay? Ahí los beta y los gamma están amarrados y los lambda están amarrados entre sí. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la condición trilineal? Es absolutamente equivalente. Si yo reescribo esto con la primera escritura que les mostré, hay un diccionario natural entre los beta, los gamma, los lambda y los gamma mayúsculas de condición trilineal, y la condición que nosotros impusimos sobre estos coeficientes es exactamente equivalente a la condición trilineal. Entonces, ¿qué relevancia tiene esto? Bueno, esto no es el primer resultado de convergencia Burgers acoplado. Hay un resultado muy reciente de Bernardin, Funaki y Seturaman, en el que muestran convergencia para procesos de rango cero de multipartículas. Y ellos muestran, de hecho, en un ejemplo con dos tipos de partículas de que recuperan una ecuación de Fourier acoplada con condición trilineal y generalmente acoplada, en el sentido de que las ecuaciones no son simplemente dos ecuaciones de Fourier independientes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con respecto a eso? Es que, dado cualquier sistema de ecuaciones de Fourier que satisface la condición trilineal, nosotros somos capaces de escribir un modelo César-Motospon que converge a ese sistema en particular. ¿Okay? Podemos aproximar cualquier sistema de ecuaciones de Fourier que satisface la condición trilineal. Y el modelo es exactamente lo que le mostré arriba con los coeficientes que se sacan de los gamas.
Entonces veamos brevemente cómo se muestra eso. Entonces, para la clave para encontrar qué hacer está en la noción misma de solución que estamos considerando acá, que son soluciones de energía. Antes de seguir, esto vale en el toro unidimensional, ¿ok? ¿Por qué? Simplemente porque ahí hay unicidad de la solución de energía. Nuestra demostración funciona sobre todo a la recta y demuestra que hay tensión del campo de fluctuaciones y podemos demostrar que cualquier punto límite es una solución de energía de la ecuación de Borel acoplada, pero no sabemos si hay unicidad, que esa es la única salvedad y la única razón por la cual trabajamos en el toro. Entonces, ¿qué son las soluciones de energía? Las soluciones de energía son un problema martingala para la ecuación de Burgers. Y el problema de martingala se escribe de la forma usual, es decir, testeamos contra una función psi y le pasamos las derivadas a la función psi. Entonces, para la segunda derivada no tiene ningún problema. El problema es justamente el término no lineal, ¿no? Este producto está mal definido, incluso si le paso la derivada a la función test. ¿Qué significa esto de acá? Justamente hay que hacer sentido, darle sentido a este término de acá. Una vez que hacemos esto, este es un problema martingala absolutamente bien planteado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y procedemos de manera muy ingenua. Si estas distribuciones fuesen funciones, actúan contra funciones test como producto, ¿no? Simplemente como producto y después integral. Ok, pero esto es ilegal, ¿no? Porque tengo distribuciones, no puedo mirar evaluaciones puntuales. Entonces vamos a un paso más allá en la ingenuidad. Si mis funciones U son suaves, entonces yo podría reemplazar esta evaluación por promedios en cajitas de tamaño epsilon. Que eso sí tiene sentido cuando tengo distribuciones. Sería simplemente testear las distribuciones contra funciones indicatrices en intervalos. Y eso está perfectamente bien definido. Para distribuciones, y con un poco de optimismo, si hago tender epsilon a 0, converge alguna cosa, y eso nos da una interpretación del término no lineal. Y esto funciona si U es estacionario y satisface una cierta condición técnica que se conoce como condición de energía. Entonces, si esas dos cosas se cumplen, este límite existe en L2. Entonces, ahora, ¿cómo definimos solución de energía? Definimos solución de energía como solución a este problema de Martingala, donde el término no lineal es aquel que obtengo por la aproximación que le acabo de mostrar. Entonces, ¿qué es esa A cursiva? Es exactamente una ponderación de los A cursivas que obtuvimos en el paso anterior. Y las soluciones de energía existen y en el toro son únicas. ¿Okay? Entonces, esta aproximación nos dice básicamente lo que tenemos que hacer en el caso discreto. Entonces, las no linealidades son productos de estos UKJ, ¿okay? Polinomios cuadráticos son los UKJ, y lo que tenemos que hacer en realidad es comparar estos productos con productos de promedio en caja, y eso es el centro de la demostración, que es el principio de Boltzmann-Gibbs de segundo orden. Una pequeña observación antes de pasar a eso. Hay una pequeña salvedad, es que las aproximaciones que les mostré para definir el término no lineal son tal cual cuando miramos componentes IJ distintas. En los trabajos de Guineri y Peskovsky, cuando las componentes son iguales, la definición no cambia, pero nosotros nos dimos cuenta que es conveniente cambiar un poco la definición cuando miramos términos de autointeracción. Es decir, en vez de mirar el promedio en caja y mirar el cuadrado, vamos a mirar el promedio un poquito a la izquierda y multiplicar por el promedio un poquito a la derecha. Entonces no es difícil demostrar que en el límite, cuando epsilon tiende a 0, no cambia, nos da el mismo límite, pero resulta increíblemente conveniente, porque si discretizamos de esta manera, obtenemos una demostración del principio de Boltzmann-Gibbs de segundo orden que es increíblemente más sencilla de lo que había antes.
Entonces vamos caminando hacia allá. Entonces lo que uno hace es separar el campo de fluctuaciones en partes simétricas, asimétricas y martingala y demostrar convergencia de cada una de estas partes a la parte correspondiente del problema martingala. Entonces la parte simétrica es bastante sencilla, es simplemente el campo actuando contra un laplaciano discreto. La parte asimétrica, bueno, es la no linealidad ponderando un gradiente discreto. Y la martingala es lo que obtengo restando todo lo que está ahí. Y tiene una variación cuadrática explícita. Entonces hay que demostrar tensión para cada uno de esos componentes y hay que demostrar, identificar los límites. Tensión de la parte simétrica es un cálculo de segundo momento, no tiene mayor dificultad y acá usamos crucialmente el hecho de que estos bichos son gaussianas independientes, ¿no? Entonces tensión para este término es fácil. Tensión para la martingala es Burkholder, porque conocemos explícitamente el corchete. En la parte complicada es, por supuesto, el término no lineal. Una vez que uno tiene la tensión del término no lineal, tenemos la tensión de todo el campo y tenemos por añadidura que la parte simétrica es justamente el límite actuando sobre la segunda derivada. Entonces esa parte ya estaría identificada. Del punto de vista de la martingala, la variación cuadrática converge a la integral de la derivada de la función al cuadrado y por lo tanto sabemos que esto converge a la derivada de un río blanco. Así que tendríamos estas cosas identificadas. Entonces, la parte difícil, por supuesto, es el término antisimétrico, que corresponde a la parte no lineal. Y este es el principio de Boltzmann-Gibbs de segundo orden. Entonces sabemos que tenemos que comparar polinomios cuadráticos en las variables UKJ con promedios en caja. Entonces, en el caso de componentes, veamos componentes distintas, lo que hacemos es comparar con, bueno, me paro en el sitio J, miro un promedio de las variables UKJ en una cajita de tamaño L a la derecha, comparo, y vemos que eso decrece como TL sobre N, cuando testeo contra gradientes discretos. Y en el caso de autointeracción de una componente con ella misma, tengo que comparar con, o es conveniente comparar con promedios a la izquierda por promedios por la derecha y recaigo sobre este mismo, obtengo ese mismo decaimiento. Entonces, lo primero que, aquellos con respecto a lo cual quiero insistir fuertemente es que esta es una estimación dinámica. Entonces, ¿qué es lo primero que uno intentaría hacer en este caso? Es una estimación L2 simplemente, ¿no? Es decir, bueno, estas cosas que están acá yo las puedo calcular. Entonces pasamos al cuadrado hacia adentro, usando Jensen y veamos qué nos da, y no funciona, explota. ¿Y por qué explota? Por una razón muy sencilla, porque todo lo que está acá son gaussianas independientes. Estas dos son gaussianas independientes, y en estos promedios hay un montón de otras gaussianas independientes. No hay ninguna manera de que a tiempo fijo esto sea pequeño. A tiempo fijo esto es una constante, y ya está, explota. Entonces tiene que haber otra cosa, y lo que pasa es que estas correlaciones temporales que son extremadamente no explícitas, lo que están haciendo es produciendo cancelaciones que no vemos, y tenemos que encontrar una manera de lidiar con ello. Sin esa cancelación, esto simplemente explota. Entonces, bueno, les voy a dar como una pista de cómo se demuestra esto, pero primero, ¿cómo obtenemos tensión partiendo de esto? Bueno, esta es una estimada que es buena en N, pero es mala en L. El L va a ser grande. Y, sin embargo, los cálculos L2 son bastante buenos cuando miro los promedios simplemente porque tienen un denominador 1 sobre L. Entonces, los cálculos L2 van a ser malos en N, van a ser buenos en L, y uno encuentra como un balance adecuado, y nos permite estimar justamente este término no lineal. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, cada pedacito de los términos no lineales son de este tipo, son promedios de este tipo, y lo que nos demuestra esta desigualdad es que cada una de las pequeñas componentes de los términos no lineales es tensa por sí misma. Y eso nos da la tensión del término no lineal. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos la tensión del término no lineal, dijimos, podemos identificar, tenemos tensión de todo el campo y somos capaces de identificar
el límite de al menos de la parte simétrica. Ok, entonces lo que resta por hacer es identificar el límite de la parte no lineal, y ahí es aplicar de nuevo el principio de Boltzmann-Gibbs. El principio de Boltzmann-Gibbs nos permite comparar estos productitos, ¿no?, evaluados en sitio con promedios sobre cajas. Y ahora los promedios sobre cajas no son nada más que el campo actuando sobre indicatrices. Y eso converge al campo actuando sobre indicatrices, justamente son las aproximaciones que nos permitieron definir el término no lineal. ¿Okay? Entonces, cada pedacito del término no lineal converge a esto A cursiva epsilon, que les describí un poco más atrás. Entonces, esto es muy en el aire, pero es un esquema bastante general. Entonces, para terminar, les quiero mostrar, bueno, cómo son estas estimadas dinámicas, ¿no? Cómo logramos hacer que estas cancelaciones jueguen un papel, y ahí la clave es la estimada de Kipnis-Baradan. Entonces lo quiero ilustrar en la estimación dinámica más sencilla que demostramos en el artículo, y que es aquella que nos permite lidiar con los términos que no son del tipo UKJ por UKJ más 1. Si recuerdan, hay unos términos UKJ al cuadrado que no caben en esta categoría. Y es muy fácil compararlo con estos términos de acá. Entonces lo que uno quisiera hacer es mirar la diferencia entre T cuadrado y productos de U's evaluados en sitios contiguos, y ver si esa diferencia es pequeña. Entonces acá eliminé la diferencia en K porque esto ocurre solamente son términos de autointeracción. Se voy a mostrar que esto es pequeño. Entonces hay un más 1 acá que no tiene ninguna relevancia porque estamos testeando contra gradientes discretos. Entonces este 1 contribuye solamente con una suma telescópica que es nula. ¿Okay? Y esto es pequeño en el sentido L2, que nos da en particular que este término tiende a cero en probabilidad en la topología de convergencia uniforme en compactos. Entonces acá lo que nos permite trabajar es el principio de Kipnis-Baradan, la desigualdad de Kipnis-Baradan, que nos dice, si ustedes quieren calcular segundos momentos funcionales del proceso, basta mirar el proceso en la ley de equilibrio. ¿Okay? Basta estimar este problema variacional, donde lo único que tengo que hacer es testear esta funcional con respecto a una familia más o menos grande de funciones test, y comparar eso con la forma de Dirichlet del proceso, y es más, la forma de Dirichlet de la parte simétrica. ¿Okay? De forma de controlar el proceso por la parte simétrica. Entonces lo que tenemos que hacer en el caso anterior, bueno, nuestra funcional es exactamente lo que está acá, y tenemos que encontrar una manera de hacer aparecer la forma de Dirichlet, de modo que nos quede acá algo que podemos controlar fácilmente. Entonces miramos primero este UJ más 1 menos UJ al cuadrado, ¿no? Después el más 1 nos va a aparecer de forma natural. Y operamos, esto no tiene ninguna dificultad, aplicamos integración por parte gaussiana que nos permite cargar justamente la derivada, o esta diferencia de derivada que va a aparecer en la forma de Dirichlet a la f. Lo reordenamos, nos aparece exactamente la funcional que queríamos testear contra f, y al lado nos aparece algo donde aparecen estas derivadas y otras cosas que son sencillas. Usamos la desigualdad de Young, que nos permite entonces acotar lo anterior por la suma de dos partes. Esta suma acá es exactamente la forma Dirichlet si escojo alfa de manera adecuada, y esto acá es algo que se calcula, porque esto es una gaussiana. Esto de acá es igual a 1. Y nos da exactamente lo que queremos. Entonces, se ve bien sencillo, es muy sencillo. La filosofía general para demostrar el principio de Boltzmann-Gibbs es la misma, salvo que las funcionales que uno está mirando son más complicadas, hay que hacerlo en varios pasos. Y la gracia de este método con respecto a métodos más clásicos es que en ningún momento usamos ninguna estimación de gap espectral, ¿okay? Que no tenemos en el caso del modelo de Sakamoto-Spohr, ¿no? Cuando se demostraron esto por primera vez para procesos de exclusión, procesos de rango cero, se usaban estimadas de gap espectral,
que no son fáciles de obtener, que no están disponibles en estos casos de Sesame Spoon. Y tuvimos que hacer otra cosa. Y suena mágico, pero la manera que tuvimos de liberarnos de la estimadas de capa espectral fue usando integración por parte gaussiana de manera inteligente. Y esto es lo que quería contarles hoy día. Bueno, muchas gracias, Gregorio. ¿Qué les parece si lo aplaudimos por su charla? Muy bueno. Gracias. La ovación llegó hasta acá. Bueno, ¿preguntas? Daniel. Sí, solo porque me quedé pegado con esto de la condición trilineal, que no la entiendo. O sea, entendí lo que explicaste, veo de dónde sale. Como es necesaria para tener las estacionarias gaussianas, ¿cierto? Sí. Y si no, no. O sea, primera pregunta, si no está, entonces no son gaussianas Um, o sea, yo tendería a decir, esto no te lo puedo afirmar, pero yo podría apostar que si no se cumple, entonces no hay una ley de equilibrio para burgues acoplados. Es porque lo que pasa es que cuando mira la discretización es como muy natural lo que está pasando. Es como que yo sé que tengo burgers o burgers discretizados que sí está en equilibrio, y cuando agrego algo, bueno, estoy agregando como, le estoy como inyectando energía a la ecuación que proviene de los otros componentes. Entonces es natural que tenga que balancearla de alguna manera para que no explote. Y eso se ve de manera bien natural cuando intentan demostrar que hay leyes estacionarias para el proceso discreto. Y yo me imagino que es algo que tiene que estar pasando en el continuo también. no? No, es que igual es como curioso que quede tan simétrico, así como, porque es como que, o sea, como es simétrico las tres variables, como que la... Pero, en fin. No, mi otra duda era con el No, caso ojo, de... ojo, porque uh, una de las tres variables te hace cambiar de ecuación. Por eso, no, Entonces por hay eso, dos simetrías que están en una ecuación, pero la otra que va en otra. bueno, por eso que me dejaba medio... Eso es lo que me parecía curioso. Entonces, Sí. es como una simetría rara de alguna manera, pero claro, es una cosa como conservación de que está pasando de una a otra. En el caso WASP, se ve también de manera más o menos razonable, no sé si sabes, pero de la condición esa, o sea, se ve la Ah, simetría, no sé cómo es perdón, no WASP, en rango cero. de rango cero. Perdón. Sí, en rango cero tienes, claro, sí se ve. En rango cero tienes leyes estacionarias explícitas y sí hay condiciones para tener equilibrio. Sí. Y Y ahí se claro, ve como alguna simetría más o menos física razonable, supongo. sí, me imagino que eso lo puede interpretar, claro. Claro. Ahí sería sí, ahí sería más pedestre. No te puedo dar la explicación en este momento, pero sí. Ahí se puede explicar en palabras al menos. Ya, gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Yo tenía una pregunta, pero creo que es un poco lo que le dijiste a Daniel recién, que, o sea, la única ley bonita que le pueden conseguir a este modelo discreto es producto de gaussianas, Claro. esencialmente, ¿no? Porque si ustedes ya cambian la condición trilineal o algo así, ya no es lo que le dijiste que se pierde todo. Claro, ahora eso no descarta la posibilidad de que hayan leyes de equilibrio, pero podrían no ser productos, por ejemplo. No hay sistemas de partículas con varias especies que tienen leyes de equilibrio, pero no son productos. O sea, no significa que uno no pueda Ok, hacer nada. En el límite podrían ser productos, pero, pero son inmanejables. bien, bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le agradecemos nuevamente a Gregorio. Un aplauso. Muchas gracias.
No sé quién está grabando, pero vamos a ver capaz. Bueno, muchas gracias a todos. Yo me voy a